y tengo que ir para abajo con esto. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos volvemos a comunicar desde el Colegio Consejo Profesional de Ciencias Económicas para, por lo menos, irnos poniendo en tema de algunas de las modificaciones que han ido saliendo, sin que esto sea un agotamiento del tema, ni mucho menos. Se ha modificado también en otras cosas el régimen simplificado. En realidad deberíamos decir que no son tantas las modificaciones. Si bien cuando ustedes lo ven van a ver muchos artículos modificados, algunos de ellos tienen relación con la desaparición como sujeto de las sociedades de hecho irregulares o ahora de la sección 4. Es decir, no van a poder ser más sujetos del impuesto y en función de eso se ven obligados a modificar un montón de artículos. Quiere decir que, aparte de esta modificación que les acabo de aclarar, lo otro que nos tendríamos que quedar hoy es que la vigencia del monotributo de estas modificaciones en particular empieza en el 1/6 del 2018, o sea que tenemos tiempo para acomodarnos. Entonces esa sería la segunda cosa que habría que prestarle mucha atención. Otra de las cosas que hay que prestarle mucha atención es que ha desaparecido la exigencia de esas tres categorías que tenían un mínimo de empleados. También ha desaparecido, y esa es otra, yo creo, de las modificaciones importantes del monotributo. Creo que es fundamental esas tres modificaciones, más allá que ahora lo vamos a ir analizando de a uno y vamos a ir viendo que algunas modificaciones son obligadas por estas cosas que yo les voy diciendo. Entonces la ley, por supuesto, sigue siendo la 27430, publicada el 29/12 del 2017. Y la vigencia, fíjense ustedes, recuerden siempre que la vigencia de esta ley 27430, ustedes la encuentran recién en el artículo 317, que es la vigencia de toda la ley. Y en cada uno de los títulos van a encontrar cuál es la vigencia del título en particular. Así el artículo 164 de este título nos dice que surtirán efecto a partir del primer día del sexto mes inmediato siguiente. Es decir, esto es lo que yo les decía recién, de que esto no entra en vigencia automáticamente. El doctor Dalmacio nos explica. Las disposiciones de este título quinto del régimen simplificado de la ley 27430 surtirán efecto a partir del 1 de junio del 2018. Entonces no se produce automáticamente estas modificaciones. Entonces lo que plantea el doctor Dalmacio es que van a tener que salir algunas normas que expliquen el empalme que va a tener que haber entre estas nuevas normas y las anteriores. Así que esto es importantísimo. Bueno, ahí les ponía yo para recordar el monotributo, recuerdan ustedes que en el artículo primero nos dice que es un régimen integrado, simplificado, para pequeños contribuyentes, y es integrado porque comprende el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, el aporte del sistema previsional SIPA y el aporte nacional del seguro de salud. Y es simplificado porque todo esto se realiza a través de un pago público. Este artículo primero no ha sido modificado por la reforma y sí fue modificado el artículo 2. Recuerdan ustedes, el viejo artículo 2 hablaba de que eran sujetos los pequeños contribuyentes, personas físicas, integrantes de cooperativa de trabajo, sucesiones sin divisa, y también incorporaba como sujetos a las sociedades de hecho y comerciales irregulares
del capítulo 1 de la sección 4. No obstante, después la AFIP admitió que toda la sección 4 se categorizara como monotributista a pesar de no haber estado. Estos tenían un máximo de 3 socios para poder encuadrarse en el monotributo. Cuando hablaba de que estos sujetos podían, personas físicas, realicen venta de cosas muebles, locaciones o prestaciones de servicio, teníamos que ir al artículo 5, donde nos aclaraba que aparte eran locaciones de bienes muebles e inmuebles, obras y servicios. Los integrantes de las cooperativas de trabajo, en el artículo 47 y 51 estaban, y las sucesiones indivisas, nos aclaraba que era hasta la finalización del mes en que se dicte la declaratoria de herederos o se apruebe el testamento, nos decía para completar este tema el artículo 3. Vamos a ver que ahora algo de esto ya lo tenemos en el propio artículo segundo de los sujetos. Entonces fíjense que el nuevo artículo segundo nos dice quiénes son los sujetos en la primera parte y los enumera, 1, 2, 3. Las personas humanas que realicen venta de cosas muebles, locaciones, prestaciones de servicio y o ejecuciones de obra, incluida la actividad primaria. Las personas humanas integrantes de cooperativas de trabajo, las sucesiones indivisas continuadoras del causante adherido al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, y fíjense que acá ahora han pasado a la ley, y esto de hasta la finalización del mes en que se dicte la declaratoria de heredero o se declare validez del testamento. Pero fíjense que incorpora una cosa muy importante, porque le da un límite a la vigencia de la sucesión indivisa. Dice, o se cumpla un año desde el fallecimiento del causante lo que suceda primero. Así que cuidado, que ahora las sucesiones indivisas pueden no tener declaratoria de heredero o validez del testamento y sin embargo, por cumplir este requisito de un año del fallecimiento del causante, podrían quedar afuera del monotributo. Entonces, fíjense que claramente ahora ha desaparecido las sociedades de la sección 4 de hasta 3 integrantes. Quiere decir que eso no va más. También sigue este requisito de cumplir en forma concurrente con un montón de determinaciones, es decir, las correspondientes a las ventas, que no superen magnitudes físicas, ese parámetro superficie, ese parámetro energía eléctrica, alquileres devengados, y ahora se modifica el precio unitario de ventas, que recuerden que es solo para venta de cosas muebles y es por unidad individual, no por el monto de una factura. Entonces, hasta ahora teníamos el monto de 2.500 pesos y esta reforma lo eleva a 15.000. Sigue la restricción para las importaciones dentro de los 12 meses, nada más que ahora dice, aclara que son importaciones de cosas muebles para su comercialización posterior y o de servicios con idénticos fines. Es decir, lo restringe un poquito. Esto ya alguna cosa aclaraba el decreto reglamentario cuando nos decía que esas importaciones tenían que ver con la actividad. Entonces, Dalmacio nos dice, con respecto a este tema de las importaciones, nos dice, debe verificarse que no haya realizado importaciones de cosas muebles para su posterior comercialización, posterior y o de servicios con idénticos fines. Él entiende que se permite importación de servicios que formen parte del costo de los productos. Bueno, habrá que ir analizando a medida que vaya saliendo información adicional, pero bueno, ese sería el concepto. Obviamente que nosotros, cuando veíamos el artículo 6 de la ley, que así es que nos explicaba qué pasaba con el impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado
de este impuesto integrado, nos explicaba que cuando se trataba de sociedades, como estas sociedades no eran contribuyentes de ganancias, liberaba el IVA de la sociedad y ganancias de los socios. Entonces ese segundo párrafo que aclaraba esto, obviamente ya no tiene razón de ser, y lo que hace el artículo 6 es derogar este segundo párrafo porque ya no existe más ese contribuyente sociedad que daba origen al mismo. ¿Se dan cuenta? O sea que esta corrección tiene que ver con la desaparición del sujeto sociedad y no algo distinto. Entonces tenemos que ir razonando cuáles son los artículos que hablaban de la sociedad y vamos a ver que muchos están modificados nada más que en ese punto, es decir, aclarándonos como este caso del artículo 6. Otra cosa importante, acá yo les muestro la última tabla reformada por la 27346, era que cuando yo tengo las categorías I, J y K, tenía que tener una cantidad mínima de empleados y solamente vender cosas muebles o actividad primaria. Para ello me requería que la categoría I tenga un empleado, que la categoría J tenga 2 y que la categoría K tenga 3. Lo que yo decía en los cursos que daba, que esto era como invalidar alguna de estas categorías. Porque cuando sacábamos la cuenta del monto de ventas y sacábamos lo que nos podían salir 3 empleados, veíamos que era muy difícil, salvo que se tenga un margen de utilidad impresionante, poder cumplir con estos parámetros y que den las cuentas del negocio. Bueno, lo cierto es que ahora se modifica el artículo 8 y no tienen más que cumplir con este parámetro de tener una cantidad mínima de empleados. Quiere decir que ese cuadro que quedaba entre la categoría y los ingresos nos ponía la columnita de los empleados, esta es la nueva tablita, es decir, desaparece la exigencia de la cantidad mínima de empleados. Acá les pongo yo el resumen, se elimina el requisito para la categoría I, J y K de contar con un mínimo de empleados. Obviamente que antes el no contar con mínimo de empleados también era una causal de exclusión por no cumplir con el parámetro. O sea que esto obliga a modificar el artículo 20, que se acuerdan que en relación a este tema nos decía que si se bajaba la cantidad de empleados o se superaba, si se bajaba la cantidad mínima de empleados, tendríamos todo el mes para recuperar los mismos. Caso contrario, era causal de exclusión del artículo 20. El artículo 9 también se modifica y acá es muy importante la modificación. Si recuerdan ustedes la ley 27346 y algunas resoluciones, nos trajeron un cambio en las recategorizaciones. Por un lado desapareció la de la 2888 y por otro lado la cuatrimestral quedó de la siguiente manera. Había 2 recategorizaciones que se hacían que no implicaban presentación alguna si yo conservaba la categoría. Pero el cambio se había producido en la que iba del 1 de mayo al 31 de agosto, que cuando recategorizábamos en septiembre era recategorización o confirmación de edad. Pero se siguió con el sistema cuatrimestral. Bueno, ahora nos explica que pasa esto a un sistema semestral, la declaración jurada. Por otra parte, este artículo 9 es el que decía que
las sociedades no podían categorizarse más que a partir de la categoría D en adelante, es decir, una sociedad no podía tener categoría A, y bueno, es lo que han hecho acá, han corregido también con motivo de la desaparición de las sociedades como contribuyente este parrafito. Este artículo, esta tabla, perdón, fue modificada por el renacimiento de la categoría A partir de la ley 27346. Ahora vemos el artículo que nos vuelve a aparecer la tabla esta. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El impuesto integrado deberá ingresarse mensualmente, que se indica en el siguiente cuadro. Cuando vamos al cuadro de la modificación legal, vemos que nos encontramos con el mismo cuadro que ya teníamos. Entonces, ¿para qué nos pone todo este artículo? Bueno, porque nuevamente, recuerden ustedes que las sociedades están pagando un 20% adicional por cada socio sobre estos valores. Al desaparecer nuevamente la sociedad como contribuyente, tienen que modificar este artículo para eliminar dicho párrafo relacionado con las sociedades. Entonces, quedó todo lo que tenía menos ese párrafo. Entonces, fíjense, como decía, en el caso de sociedades indicadas en el artículo 2, el pago del impuesto integrado estará a cargo de la sociedad, el monto a ingresar será el de la categoría que le corresponda, según el tipo de actividad, el monto de su ingreso y demás parámetros, con más un incremento del 20% por cada uno de los socios integrantes. Es decir, esto es lo que se eliminó de este artículo y no es que el cuadro tiene modificación. Bueno, no sé qué pasa, tengo lentificada la máquina. Entonces, también se modificó el artículo 12, ese de inicio de actividades, que nos decía cómo encuadrarnos cuando iniciamos actividades, porque si inicio actividad, obviamente no puedo tener el monto de venta, obviamente no sé cuánta luz voy a consumir, pero sí puedo saber qué contrato de alquiler hice, y en función de eso, al igual que en el texto anterior, lo que ahora se modifica, como se modificó la recategorización cuatrimestral, ahora se pasa acá también a un régimen de semestral para tener que hacer la proyección de venta anualizada para poder ver en qué categoría quedo luego de que cierre un semestre completo. El artículo 20, obviamente, fue modificado, como le explicaba recién. Si no puedo ya tener empleados, no puede ser obligatoriamente, no puede ser una causal de exclusión la misma, y por lo tanto ha sido eliminada del artículo 20. También recuerden ustedes que se modificaron los 2.500 pesos de venta individual, que al ser superada es causal de exclusión, es decir, si hago una venta de un producto que valía 4.000, quedaba excluido. Ahora tendré que superar ese monto, los 15.000, para quedar excluido. En general se mantienen los mismos conceptos de exclusión de este artículo 20 que nos obligan a cambiar de categoría. Es decir, no hay mayores modificaciones en este artículo 20, salvo las correcciones necesarias por las modificaciones como las que acabamos de ver. Bueno, estoy teniendo algún problema, se me identificó la máquina. Ahora cuando terminemos con el monotributo, vamos a ver si los chicos lo pueden solucionar.
Por otra parte, también recuerden ustedes, se modifica parcialmente el inciso B del artículo 26, digo parcialmente porque ya el artículo 26 es el que tenía una sanción para el monotributo. Recuerden ustedes que el monotributo se rige por la ley 11.683, al igual que el resto de los tributos nacionales, pero si este artículo 26 tiene una norma especial para el monotributo, se aplica la norma especial de este artículo 26. En este caso, implica una sanción del 50% del impuesto integrado y ahora agrega y de la cotización previsional consignada en el inciso A del artículo 39, es decir, el aporte al SIPA, que le hubiera correspondido abonar a los pequeños contribuyentes que, como consecuencia de la falta de presentación de la declaración jurada de recategorización, omitieran el pago del tributo que le hubiera correspondido. Igual sanción corresponderá cuando las declaraciones juradas categorizadoras o recategorizadoras presentadas resultaran inexactas. Las cotizaciones previsionales se han modificado más que nada ya con la ley 27346, que cambió este concepto de cotizaciones previsionales fijas, que ahora se llaman nada más cotizaciones previsionales, porque acuérdense que el SIPA pasó a tener una movilidad en función de la categoría. Y además había conservado el concepto de categoría D para los que están dentro del Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local. Lo que hace ahora es corregir y pasar esa categoría B a categoría A. Entonces, en su momento la ley 27346, que es la que estamos viendo, cambió esa cotización fija por un monto de 300 pesos que se incrementa un 10% en las sucesivas categorías, que es lo que venimos aplicando. Ahí ven ustedes, le puse bien grande, la modificación que surge, que es muy mínima, que tiene que ver con ese encuadre en la categoría A y llevar los montos viejos que habían sido cambiados, algunos por decreto, los lleva a la ley como el importe de 419 con destino a la obra, a la obra social. Desaparece también el artículo 41, que tenía que ver con que decíamos, bueno, cuando tengo una sociedad, la sociedad aporta el impuesto integrado, pero, bueno, la realidad es que muchos de los artículos no es que tienen modificaciones, sino que al desaparecer, por ejemplo, las sociedades como sujeto, obligan a correcciones en otros artículos. Entonces esa sería la primera gran novedad. La segunda novedad importantísima, esto de que vamos a pasar a un régimen semestral. Lo tercero es la vigencia, que recién esto nace a partir del 1 de junio del 2018. Y lo otro, que yo creo que es trascendente, es la desaparición de la exigencia de la cantidad de empleados para esas tres categorías. De manera que creo que este es un resumen que les deja una idea de dónde están parados con el régimen simplificado, y a no preocuparse tanto si van comparando ley vieja con ley nueva, van a ver que es muy poquito en definitiva los cambios producidos. Bueno, esto lo pasamos, ya lo vimos. Bueno, como siempre les digo, ustedes tienen que ir al artículo 317 para ver la entrada en vigencia de toda la ley 27430 y tienen que ir a cada título
en el final de cada título le dice desde cuándo surtirá en efecto, y en este caso el IVA para los hechos que se perfeccionen a partir del primer día del segundo mes inmediato siguiente al de entrada en vigencia. La entrada en vigencia, recuerden ustedes, el día siguiente de la publicación, o sea que se publicó el 29 del 12 del 2017. Entonces, artículo 317, como siempre, para la ley, y para el caso particular del título del IVA, el 97. La ley de IVA tiene desde hace algún tiempo 4 incisos en el artículo primero. Esos incisos graban la venta de cosas muebles, las obras, locaciones y prestaciones de servicio, la importación definitiva de cosas muebles y la denominada importación de servicios. Cuando ustedes van al inciso B de las obras de las obras, locaciones y prestaciones de servicio, vemos que dentro de las prestaciones realizadas en el país, pero para ser utilizadas en el exterior, tuvimos que ir al artículo 77.1 para ver que a esta exportación de servicio se le daba el tratamiento del artículo 43, es decir, la posibilidad de tomar los créditos relacionados con esa exportación que no tenía que pagar. Pero lo decía el decreto reglamentario. El nuevo artículo de la ley 27430, que está en el título 2 y el primer artículo es el 87, modifica el artículo primero y en el inciso B, en el segundo párrafo, ya aclara que las exportaciones de servicio van a tener el tratamiento del artículo 43. Es decir, se ha incorporado a la ley lo que ya el decreto reglamentario nos había permitido para este caso. ¿Cuál es la gran modificación aparte de esto que trajo el decreto reglamentario, lo puso en la ley como corresponde? Bueno, se incorpora un inciso E, que son los servicios digitales, comprendido en el inciso M del artículo 21, que ahora vamos a ver, prestados por un sujeto residente o domiciliado en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, en tanto el prestatario no resulte comprendida en el inciso anterior. El inciso anterior es el inciso D, y en ese inciso anterior nos explica que el importador de servicios debe ser un sujeto alcanzado por otros hechos imponibles aparte de eso y revestir la calidad de responsable inscrito. Quiere decir que acá esa exigencia no existe, como acabamos de ver, dice no resulte comprendido en las disposiciones previstas en el artículo anterior. Los servicios digitales comprendidos se incorpora el punto M en el apartado 21. Recuerden ustedes, el apartado 21 del artículo 3, inciso E, es ese que se dice generalizó el IVA a todos los servicios, y entonces se incorpora algunos, entre ellos también correspondiente a los servicios digitales. Después hace una serie de presunciones es decir, algunos servicios digitales van a quedar grabados por el inciso D. Y se presume, salvo prueba en contrario, que la utilización o explotación efectiva se lleva a cabo en jurisdicción en que se verifiquen los siguientes presupuestos. De tratarse bueno, aclaro acá que esta parte que vamos a ver es para hacerla con un consultor en sistemas, alguien que conozca de computación, porque empieza a utilizar todas terminologías relacionadas con las formas de conectarse, que por ahí algunos de nosotros, los más viejos, nos cuesta un poco entender. Entonces nos dice que esa utilización, dice, de tratarse del servicio recibido a través del teléfono móvil en el país identificado por el código de teléfono móvil de la tarjeta SIM, de tratarse de servicios recibidos mediante otros dispositivos por el IP, y si se trata de los que están en el inciso E, también da la forma de tomar esto.
Entonces, dentro de las locaciones y prestaciones del artículo 3º, inciso E, a las que remitió este inciso E que acabamos de ver, en el inciso E del artículo 3º tenemos las locaciones, prestaciones de servicios que se indican a continuación, en cuanto no estuvieran incluidas en los incisos precedentes. Entonces, como les decía, el apartado 21 de la ley de IVA fue el que generalizó la generalización de los servicios en el IVA, exigiendo que se presten sin relación de dependencia y a título oneroso. Entonces hace un detalle enunciativo de algunos de esos servicios incorporados, pero la realidad es que la norma es amplia. En el inciso M, entonces, incorpora a los servicios digitales y explica qué considera un servicio digital. Dice, cualquiera sea el dispositivo utilizado para su descarga, visualización o utilización, aquellos llevados a cabo a través de la red Internet o de cualquier adaptación o aplicación de los protocolos, plataformas o tecnología utilizada por Internet u otra red a través de la que se presten servicios equivalentes que por su naturaleza estén básicamente automatizados y requieran una intervención humana mínima, comprendida entre otros los siguientes. Y ahí da 14 puntos de distintas situaciones que se presentan, que bueno, los invito a leerlos si tienen estos casos para él. Bueno, con motivo de la incorporación de este inciso E al artículo 1, obviamente la ley debe incorporar más sujetos pasivos. Así, dentro de estos sujetos pasivos, nos incorporan ahora un inciso I. Recuerden ustedes que hace poquito se incorporó el inciso H, que tiene que ver con prestatarios y locadores de servicios residentes en el exterior, y se creó la figura del responsable sustituto en el IVA en ese inciso H. Por eso ahora incorporan este inciso I, sean prestatarios en los casos previstos en el inciso E del artículo 1. Recuerden ustedes que esto de que pague el prestatario y no el prestador cuando se trate de servicios que han sido originados en el exterior no es novedad, porque ya en el inciso G tenemos los prestatarios del artículo 1, inciso B, y que es el propio prestatario del país el que se ve obligado a pagar de acuerdo a las disposiciones legales. También este nuevo hecho imponible obliga a modificar también el artículo 5. Ustedes saben que en el artículo 5 nosotros tenemos el nacimiento del hecho imponible para las distintas circunstancias que se dan. Entonces lo que hace ahora también incorpora un inciso I, donde nos explica que las prestaciones de servicios digitales comprendidas en el inciso E del artículo 1, en el momento que finaliza la prestación o en el del pago total o parcial, lo que sea anterior, debiendo ingresarse, y ahora vamos a ver que se crea un artículo a continuación del 27, donde nos explica de qué manera ingresar este impuesto como prestatarios de estos sistemas digitales. Dentro de los servicios digitales prestados del exterior hay una exención que está dentro del artículo 7, en su inciso H, y particularmente en la creación del punto 29, que es el acceso y o la descarga de libros digitales que han quedado exentos por este punto 29. Lo más importante, yo creo, de esta reforma, más allá de que todo esto que vimos es importante en cuanto a servicios digitales y seguramente mucha gente va a tener que analizarlo con detenimiento con un técnico en sistema, a ver cómo va, si las operaciones que realizamos nos obligan a pagar el IVA o no. Ustedes saben que
en el artículo 24, la ley de IVA tiene los saldos a favor. Esos saldos a favor, recuerdan ustedes, están divididos en un saldo técnico a favor, que solamente se puede utilizar contra la generación de nuevos débitos fiscales, salvo el caso particular del artículo 43, es decir, las exportaciones, o los artículos que asimilan a exportaciones y permiten tomar ese crédito, ese saldo a favor igual para estos casos. Pero digamos, como norma general, el saldo técnico solamente lo puedo afectar contra nuevos débitos fiscales que me van a estar apareciendo en los periodos siguientes. Y después tenemos un saldo a favor, que es el que llamamos de libre disponibilidad, ese que proviene de ingresos libres. Bueno, el artículo que se incorpora a continuación del 24 se refiere a un beneficio para los saldos técnicos. Es decir, nos va a permitir solicitar la devolución bajo determinadas condiciones y para determinadas inversiones. Vamos a analizar entonces este artículo que se incorpora a continuación del 24. Así, los créditos originados, nos dicen, la compra, construcción, fabricación, elaboración, importación definitiva de bienes de uso, como siempre, excepto automóviles, que ya nos tiene acostumbrado a este trato discriminatorio contra los pequeños. Que luego de transcurridos 6 periodos fiscales consecutivos, contados a partir de aquel que resultó procedente su cómputo, conformaron todavía el saldo a favor. Quiere decir que se tiene que dar un paso de 6 meses y seguir teniendo saldo a favor. En el saldo a favor también permite que esta devolución la permitan los que destinen estos bienes a exportaciones o actividades u operaciones que tienen un tratamiento asimilado a la exportación. El cómputo del plazo en este caso lo hace de una manera distinta, pero la pregunta que nos tendríamos que hacer, pero los exportadores ya tienen este beneficio. Bueno, Ferraro Ricardo, en un artículo que escribió sobre el tema, nos explica dónde tenemos que hacer la búsqueda de este beneficio para el exportador. Bueno, nos recuerda que cuando yo tomo los créditos que solicito devolución, tengo un límite para la devolución, que es aplicar la alícuota sobre las exportaciones. Entonces dice, si yo superé eso, bueno, voy a tener posibilidad de utilizar el régimen para la parte que no puedo utilizar. Después nos hace referencias a qué pasa si no integran el patrimonio al momento de pedir esta devolución por alguna razón, salvo que esa razón sea por caso fortuito o fuerza mayor. El bien amortizable para el cual podemos pedir este beneficio tiene que ver con bienes de uso que lo sean para el impuesto a las ganancias. Pero es muy importante el último párrafo, que yo les pongo ahí, lo titulo Prelación de crédito fiscal. Porque fíjense que yo no tengo que afectar el crédito fiscal de estos bienes de uso primero contra los nuevos débitos fiscales, sino que voy a utilizar los que corresponden a la operatoria normal. De manera que esto es un beneficio porque entonces yo puedo quedarme con el crédito fiscal originado por estos bienes y pedir en consecuencia su devolución. Bueno, también tienen que prestar atención que hay un carácter definitivo que se le da a esta devolución y a este tratamiento, y que si no se cumplen con algunas normas, puedo perder dicho tratamiento. También, como siempre, que hay beneficios fiscales, hay algunos sujetos que no se pueden encuadrar, que son los que generalmente encontramos, por ejemplo, en los planes de pago. Y entonces nos explica que no podrán serlo los declarados en estado de quiebra, querellados o denunciados penalmente, denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes, y las personas físicas integrantes inclusive de cooperativas, cuyos miembros de directorio y consejo de vigilancia sufran estas mismas
restricción. También es importante para los que tienen servicios públicos que vean el tratamiento especial que sufren a través del artículo 93. Ahora, el que acabamos de ver es el artículo 92. En consecuencia, los que tienen servicio público también gozan de este sistema. Con respecto a la base imponible de esos servicios digitales, acuérdense ustedes que cuando nosotros hablamos de la importación de servicios, tenemos un artículo especial que es el agregado a continuación del 26, que nos dice que para este inciso D se tome la factura o documento equivalente extendido por el prestador del exterior, siendo aplicables las restricciones de base imponible que da el artículo 10 de la ley. Lo que hace ahora es incorporar a estos servicios digitales en ese mismo artículo. Es decir, que ahora la base imponible esta del artículo a continuación del 26 es válida tanto para la importación de servicios comunes que teníamos en el artículo primero, inciso D, como los no incluidos en ese inciso D que tengan que ver con servicios digitales prestados desde el exterior. Además, les decía yo que se incorpora un artículo 27 para el artículo 27, es donde se determina que el impuesto es mensual, algunas excepciones para la actividad agropecuaria, etcétera, y se incorpora detrás de ese un artículo que nos explica que el impuesto resultante de la aplicación de las disposiciones previstas en el inciso E del artículo primero, es decir, los servicios digitales que tenemos en el inciso M del artículo tercero, inciso E, punto 21, que nos explica que el que ingresa es el prestatario, pero que de mediar un intermediario, este asumiría el carácter de agente de percepción. Y la forma, plazo, que lo vamos a tener que abonar, no se va a encargar de decirnos la AFI. Por otro lado, hay una pequeña modificación en el artículo 28. Ustedes saben que el artículo 28 es el que está en las tasas del impuesto, esa general del 21%, la del 27%, y que también tiene una que es el 50% del 21%. Entre otras cosas, esa tasa del 10,5% que queda por aplicación del 50% al 21%, tiene que ver en el inciso A con los animales vivos de las especies de ganado bovino, ovino, caméridos y caprinos, incluidos los convenios de capitalización de Hacienda. Bueno, muchas veces nos preguntábamos por qué las aves no están, por qué los porcinos no están, y bueno, ahora no nos vamos a tener que preguntar más porque justamente este artículo 28, en este punto 1 del inciso A se modifica y ahora los animales vivos de la especie aviar y cunícula de los conejos están incluidos y además se agregaron a los porcinos. Quiere decir que todos ellos gozan de esta alícuota, el 50% de la general, es decir, van a aplicar la tasa del 10,5%. Así que atención con esto, los que están con estas situaciones. Muy bien, como ven ustedes, tampoco en el IVA se han presentado grandes modificaciones. De manera que lo más importante es que se han incorporado todos estos servicios digitales, que obviamente al incorporarse nuevos hechos imponibles se genera el nuevo sujeto, se genera el nuevo nacimiento del hecho imponible, la nueva forma de pago, la base imponible conserva la misma que para el inciso D, y la importancia de este beneficio para cuando nuestros clientes
compren bienes de uso, la posibilidad de solicitar la devolución cuando pasen 6 meses y siga generando bienes de uso por esa actividad. El caso particular de los servicios públicos y este caso de la hacienda que se incluye ahora a la que existía, la aviar, la cunícula y la porcina a esa tasa del 10,5%. Vemos ahora las modificaciones que ha sufrido la ley 11.683 de procedimiento tributario. Y acá sí han sufrido varias modificaciones. La ley sigue siendo la 27.430, recuerden ustedes que toda la reforma está en esa 27.430, salvo algunas particularidades que están en la 27.432, como ser la prórroga del impuesto a las ganancias, la prórroga de bienes personales, que están en la ley 27.432. Entonces, las modificaciones para la ley 11.683, pero estamos con algún tipo de problemita en el sistema y cuando paso la filmina no me las pasa, sino que me empieza a dar vuelta un circulito. Bien, ya vimos que el artículo 317, el que da la ley, la vigencia de la ley, y que tenemos que ir a cada ley en particular, a cada título en particular, para ser correcto. Y acá nos dice que comenzará a regir el día siguiente su publicación en el boletín oficial, y el artículo particularmente es el 247, el que nos da los efectos de este título. Ustedes recuerdan que el artículo primero de la ley se refiere al principio de interpretación y aplicación de las leyes, y el artículo segundo al principio de la realidad económica. Esos dos artículos con que inicia la ley de procedimiento no han sufrido modificaciones en lo que ya decían. El artículo 2 no sufre ninguna modificación, y lo que sí se le incorpora un segundo párrafo al artículo primero. Lo que incorpora el artículo no es novedad en el sentido de que dice que no se admitirá la analogía para ampliar el alcance del hecho imponible, de las exenciones o de los ilícitos tributarios. Ya la jurisprudencia nos decía que este principio de analogía vulneraba de alguna manera el principio de legalidad si lo que hacía es crear un hecho imponible, exenciones o ilícitos tributarios. Es por eso que en ese sentido ahora se aclara lo que ya de alguna manera sabíamos. La AFIP sobre distintos temas de manera de poder ejercer su correspondiente derecho de defensa. Bien, entonces no se admite la analogía, ya la Corte Suprema lo decía, de manera que no hay ninguna cosa rara. El domicilio fiscal. Con respecto al domicilio fiscal, no hace modificaciones que de alguna manera yo entiendo que sí tendría que haber hecho. Porque el artículo 3 de domicilio fiscal nos hace referencia al Código Civil, a las personas de existencia visible, a las personas jurídicas del Código Civil, de manera que en los 3 primeros párrafos del artículo 3 hace referencia que ahora muchas deberían haber cambiado su denominación o hacer referencia al Código Civil y Comercial. Esto no lo han hecho,
Y lo único que hace la modificación del artículo tercero, van a ver que es limitarse a que la AFIP determine dónde está la sede o administración principal de su actividad. Fíjense que yo ahí le pongo el artículo 73 de domicilio en el Código Civil y Comercial, ha sido modificado, y entonces dice el domicilio real es el que la persona humana tiene el domicilio en su residencia habitual. Pero puede hacer una aclaración que se acerca a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Tributario. Dice, si ejerce actividad profesional o económica, lo tiene en el lugar donde la desempeña para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de dicha actividad. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que se ha modificado? Solamente se le da facultad a la Administración de Ingresos Públicos para establecer las condiciones que debe reunir un lugar a fin de que considere que en él está situada la dirección o administración principal y efectiva de las actividades. El domicilio fiscal electrónico, ahí les pongo yo, pasa de optativo a, como yo le ponía, optativo a la Argentina, a obligatorio. ¿Por qué le ponía siempre de optativo a la Argentina? Porque ustedes vieron que cada resolución que salía, la AFIP obligatoriamente nos exigía que pongamos un domicilio fiscal. En conclusión, ahora se hizo lo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo y sacar esta palabrita optativo y pasarla como han hecho ahora a obligatorio. No obstante, permite que la AFIP establezca formas, requisitos y condiciones para su constitución y cambio y, si lo considera, excepciones a la obligatoriedad, que podrían ser, por ejemplo, en razones de conectividad u otras circunstancias que hagan desaconsejable su uso. También se incorpora, ustedes saben que el Estado ha creado una plataforma de trámites a distancia y dice que se debe poder interoperar con dicha plataforma. El artículo 4 de los términos no se modifica, no se modifica nada referente a la consulta vinculante y con respecto a los responsables por deuda propia, es decir, el artículo 5, sí se hace alguna corrección en relación a las modificaciones fundamentalmente del Código Civil y Comercial. Si ustedes recuerdan, cuando hablaba, cuando la redacción del artículo 5 hacía referencia al Código Civil, ahora se reemplaza el Código Civil por el Código Civil y Comercial, se cambia en el artículo 8 a inciso E, lo que antes era D, ahora lo vamos a explicar por qué, y se incorpora esa capacidad restringida que creó el nuevo Código Civil y Comercial, y ahora dice que las personas humanas, capaces o incapaces, que era lo que decía antes, o con capacidad restringida según el derecho común, pueden ser sujetos. Con respecto a las personas jurídicas que pueden adquirir derecho y contraer obligaciones, es decir, que eran sujetos de derecho, hablaba de sociedades del Código Civil. Entonces ahora corrige eso y nos dice que son las personas jurídicas a las que el derecho privado reconoce la calidad de sujetos de derecho. No se aprovechó para modificar el inciso C, que es donde ubicamos a los fideicomisos, para incorporarlos directamente, sino que se mantiene la redacción del inciso C anterior. Las sucesiones indivisas tampoco sufren ninguna modificación y con respecto a las reparticiones centralizadas o descentralizadas se incorpora la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De manera que poco es lo que podemos decir de esta modificación, porque la esencia del artículo de responsables por deuda propia quedan sin ninguna modificación. Por otro lado, el artículo 6 es el que se refiere a los responsables del cumplimiento de deuda ajena, y acá en un momento se incorporó
a los responsables sustitutos como sujetos, sin hacer ninguna consideración especial. Simplemente se agregó un último párrafo. ¿Qué es lo que hace ahora la reforma? Bueno, la reforma separa en dos acápites a este artículo 6. Uno, para los responsables por deuda ajena comunes, si quieren llamarle, y otro, acápite 2, para los responsables sustitutos. En definitiva, en el acápite 1 quedan los que deben pagar con los recursos que administran, perciben o disponen, lo que nos va aclarando que los responsables sustitutos, como sabemos, van a responder con recursos propios. Fuera de esto, el artículo no tiene mayores modificaciones, pero entre las que podríamos citar, que se incorpora también a las personas con capacidad restringida, esas personas de apoyo que tienen estas personas, como conjunto con los padres, tutores y cuidadores de los incapaces. Por otro lado, sí se incorpora lo que no se hizo en el inciso C para incorporar a los fideicomisos, sí se incorpora a los fiduciarios como administradores de patrimonio ajeno que están en el inciso E y donde siempre decíamos que estaban incluidos ellos. Y el último inciso corresponde, como siempre, a los agentes de retención y los de percepción. Entonces, lo que era un último párrafo, ahora está dividido en un punto 2, y ahí están los responsables sustitutos. Con respecto al artículo 7, recuerden ustedes que el artículo 6 nos habla de quién paga el impuesto, y ahí nos habla de estos responsables por deuda ajena. Pero el artículo 7 nos dice que no alcanza con que paguen, sino que están obligados a la determinación, verificación y fiscalización de los tributos, a atender todo eso de este contribuyente al que ejercen esta responsabilidad por deuda ajena. Entonces estaba separado como en dos partes, el inciso A, B y C y el inciso D y E por separado. Ahora lo que hace, juntan a todos los incisos y nos habla de los incisos A a E del inciso primero, como integrantes de todo, de los que deben cumplir con esta disposición. Y en el último párrafo nos dice que las obligaciones establecidas en el párrafo anterior, esa de determinar el tributo, atender la verificación y fiscalización de los tributos, también deben ser completadas por los agentes de retención, percepción, y habla del agente de sustitución. No se entiende bien qué quisieron decir, algunos piensan que puede ser el responsable sustituto, pero bueno, nunca lo llamábamos agente de sustitución. De cualquier manera, como ustedes ven, 5, 6, 7 quedan prácticamente con la misma estructura. Si bien están suplantados los artículos, cuando ustedes los vayan leyendo detenidamente, no se van a encontrar con grandes sorpresas. Son pequeñas incorporaciones que se hacen. El artículo 8, ustedes saben que se refiere a esa responsabilidad solidaria que pueden adquirir estos responsables por deuda ajena y algunos otros sujetos. Bueno, tampoco hay grandes incorporaciones acá. Una de las más importantes podríamos decir que está en el inciso A, no porque cambian los sujetos, sigue manifestando que antes decía los primeros 5 incisos y ahora habla del inciso A a E. Si los deudores no regularizan su situación fiscal dentro de los 15 días de la intimación administrativa de pago, o sea, y lo que antes era que tenía que demostrar que me habían puesto en imposibilidad de cumplimiento, ahora dice demuestren debidamente que dicha responsabilidad no le es imputable subjetivamente. Por otro lado, se modifican los agentes de retención y los agentes de percepción, que estaban todos juntos. Ahora cada uno tiene su inciso, lo que obligó a correr los incisos. Por eso este de los sucesores a título particular, al que hace referencia el artículo 5, ahora me está manifestando que es el inciso E, y por eso modificó el artículo. También aparecen los terceros
que no tuvieran deberes tributarios a su cargo y faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo. Bueno, a este inciso que ahora es el F, esta primera parte que acabo de leer no ha sido modificada y sí incorpora una parte, dice, y aquello que faciliten dolosamente la falta de ingreso del impuesto debido por parte del contribuyente, siempre que se haya aplicado la sanción correspondiente al deudor principal o se hubiera formulado denuncia penal en su contra. Quiere decir que atentos, lo que era el inciso E, ahora es el F, y ha sido ampliado ese de los terceros que por su culpa de dólar a otras situaciones en que dolosamente se haya promovido la evasión del tributo. También el inciso H, que es el que se refería a algunos entes asociativos, como la Unión Transitoria de Empresas, Agrupamiento de Colaboración, ahora incorpora de un negocio de participación, de un consorcio de cooperación o de otros contratos asociativos en sintonía con lo que disponía la ley. El artículo 9 es el de la responsabilidad que tenemos por lo que actúan nuestros factores, agentes o dependientes, inclusive sanciones y gastos. Lo único que ha cambiado la palabra obligados por la palabra contribuyentes. Por artículo 245 se deroga el artículo 10. El artículo 10 es ese artículo que se refería particularmente a la obligación del consumidor final de solicitar la factura. Pero bueno, esto ha sido y le podía imponerse una sanción. Esto ha sido derogado por este artículo. Y acá sí tenemos una modificación importante. El artículo 13, recuerdan ustedes, es ese que obliga a que presentemos la declaración jurada y que nos indica que la declaración jurada está sujeta a verificación administrativa, que hace responsable al declarante y que no se podía reducir por declaraciones posteriores el monto de una declaración jurada. Bueno, ahora conserva más o menos la misma, pero errores de cálculo de la propia declaración jurada, ahora le agrega o errores materiales cometidos en la declaración misma. Y además, permite que, rectificando la declaración jurada dentro de los 5 días de vencimiento general y que la diferencia rectificada no exceda el 5%, se tomará esta como sustitutiva de la declaración originaria presentada. Otro tema importantísimo es este acuerdo conclusivo voluntario. Es decir, se ha incorporado la posibilidad de que antes que me declaren la determinación de oficio, bajo algunas condiciones, el fisco podrá habilitar una instancia de acuerdo conclusivo voluntario. Esto se podría generar, por ejemplo, explica, situaciones que por su naturaleza, novedad, complejidad o trascendencia requieran de una solución conciliatoria. Crea un órgano de conciliación colegiado para atender esto, le obliga a ese órgano a hacer un informe circunstanciado y luego podría exigir algún tipo de garantía sobre la deuda. Pero bueno, esto es novedoso, habrá que ir viendo cómo funciona, pero bueno, es una instancia más que en algunas circunstancias podría dar lugar a que se formalice un acuerdo con el fisco antes de ir a un conflicto con él. Ustedes se acuerdan que el artículo 18 es el que permite estimar de oficio. Cuando nosotros leemos el artículo 16, nos dice que la determinación de oficio se puede hacer en base cierta o en base presunta, y no se aclara bien esto que la justicia sí ha dicho, que debe haber una prioridad, debe agotarse la instancia para la base cierta y recién pasar a la base presunta, a la estimación presunta que propone el artículo 18. Bueno, en
este artículo 18 no es tan trascendente, porque yo creo que por más que no lo quiera, siempre podía hacerlo. Bueno, pero ahora habla de información también obtenida para hacer la presunción en forma periódica por organismos públicos, mercados concentrados, bolsa de cereales, mercado de hacienda, que le proporcionen a su requerimiento también agentes de retención, cámara de comercio, industrias, bancos, asociaciones gremiales. La otra parte de los indicios que pone no sufre modificaciones a lo que ya conocemos. El artículo 185 dice que no se va a aplicar en alguna situación el inciso H de este artículo 18. El inciso H ya son presunciones que admiten prueba en contrario, pero que tiene el propio artículo 18 para poder hacer la determinación en base presunta. Una de esas presunciones tiene que ver cuando, por importes abonados a personal no declarado o diferencias salariales no declaradas, se nos pueden hacer ajustes en el IVA y en ganancias. Lo que hace ahora la norma es agregar un párrafo a esto donde da el caso cuando no se va a aplicar este ajuste. Y dice que si yo me adhería a regímenes legales de regulación de empleo, no me van a aplicar este ajuste sobre los impuestos. El artículo 186 sí tiene una novedad importante, es una incorporación de un artículo a continuación del 18, y de alguna manera se hace eco de lo que siempre se dice, de que primero debe haber agotamiento de la determinación en base cierta y recién ahí pasar a la estimación en base presunta. Para ello, se crea este artículo donde habla de determinación sobre base presunta y dice que el juez podrá determinar sobre base presunta cuando se adviertan irregularidades que imposibiliten el conocimiento cierto de las operaciones. Y en particular, cuando, por ejemplo, el contribuyente obstaculice el ejercicio de facultades, no presente el libro de registro o incurran en alguna de una serie de irregularidades. Quiere decir que lo que antes no existía, ninguna norma que permitiera hacer un análisis de cuándo me podría tener que aplicar base presunta, bueno, ahora recuerden ustedes que hay un artículo que sí lo hace. Se modifican algunos conceptos del artículo 35. El artículo 35, recuerden ustedes, que es ese que tiene un detalle de los amplios poderes con que se faculta al fisco para realizar la verificación y fiscalización de los tributos. La primera modificación la tiene en el inciso C y está referida a las actas de comprobación que realizan los inspectores. Bueno, dice que sean, ahora aclara, dice, sean o no firmadas por el interesado, servirán de prueba, perdón, antes decía, servirán de prueba en los juicios respectivos. Ahora ya no tiene ese texto, sino que dice, harán plena fe mientras no se pruebe su falsedad. Como comentario recuerden una cosa es lo que dice el acta y otra cosa es los hechos que pasaron. Entonces hay que ver sobre qué hace plena fe. Y con respecto al inciso F, tan vapuleado que tiene el tema de la clausura preventiva, que antes exigía que un hecho del artículo 40, el artículo 40, recuerden ustedes que es el que habla de la clausura, que es el que da cuáles son los motivos por los cuales puede haber clausura, un solo hecho de eso podía generar esta clausura preventiva cuando, además de haber sido detectado el hecho, existía un grave perjuicio o el responsable registra antecedentes por haber cometido la infracción. Antes era dentro del plazo de un año, ahora lo llevó a 2. Pero agregó, siempre que se cuente con resolución condenatoria y aun cuando esta última no hubiera quedado firme. Habíamos visto que se derogaba por artículo 244 el artículo 10
de la exigencia del consumidor final, lo que obliga a derogar el último párrafo del artículo 35, inciso G. El artículo 35, inciso G, se refiere a lo que conocemos como el inspector fedatario, ese que podía ir a cobrar con autorización del juez administrativo a los efectos de determinar que no se aplicaba el sistema de facturación como correspondía, y estos inspectores quedaban liberados de la obligación de solicitar las facturas de acuerdo a la disposición del artículo 10. Bueno, al no existir más el artículo 10, más pueden quedar liberados de una infracción que ya no existe dentro de la ley. Acá este artículo 35, inciso H, que se ha incorporado, crea preocupación en alguna doctrina, en el sentido que dicen, bueno, están poniendo ahora en la ley lo que consideramos que está mal hecho. Es decir, dice, están fundamentándose legalmente de algo que creemos que no tiene que existir. Y entonces hacen hincapié en que esto de alguna manera legaliza un poco todas esas bajas de oficio que me sacan de un registro, que me aplican esas sanciones impropias, y esto le da algún viso de realidad, y para colmo el reclamo es con solo efecto devolutivo, y caso contrario tendré que ir a juicio de acuerdo al artículo 23 de la 19.540. Bueno, se incorpora en la ley el tema de la orden de intervención. Recuerden ustedes que cuando hay una inspección, el inspector viene con una orden de intervención, y esa orden de intervención, en esa me van a decir quiénes son los inspectores obligados a actuar, qué periodo me van a fiscalizar, qué impuestos me van a fiscalizar, y de alguna manera eso restringe la actuación de la inspección. Bueno, esto que ya existía, por instrucciones, por la práctica o lo que sea, bueno, ahora está explicitado en la ley. Se dan algunos casos en que no hay necesidad, por informe de urgencia. Con respecto al informe de país por país para los precios de transacciones internacionales que reguló la 4130E, bueno, recuerden que esto es para entidades muy grandes que superen un importe de 750 millones de euros. Lo que se hace ahora, se le aplica multas específicas a este tema. ¿Qué pasa con la clausura? La clausura en el artículo 40 tenía dos sanciones, o tres sanciones mejor dicho, pero en el primer párrafo 2, una activa de 300 a 30.000 pesos y una clausura de 3 a 10 días. Lo que hace ahora la norma, reduce esta sanción de clausura de 2 a 6 días, y para el caso general no tiene multa. Ya vamos a ver cuándo aplica multa. Pero esa multa de 330.000 desaparece. Lo que se mantiene insólitamente este monto de 10 pesos. Y se agrega que también se le puede aplicar esto a un puesto móvil de venta. Antes la sanción se daba por no entregar o no emitir facturas. Bueno, se saca, inciso A, la no entrega de facturas y simplemente va a la emisión. Como desaparece el artículo 40 de continuación, que era el que sancionaba a la tenencia de empleados en negro sin la correcta registración, se incorpora ahora como un inciso G, que en el caso de un establecimiento de al menos 10 empleados, tengan el 50% más del personal sin registrar del 50%. Es decir, cuando se dé esta circunstancia, va a dar lugar a la clausura ahora de 2 a 6 días. Y como desapareció el artículo 40 a continuación, que era el que regulaba las medidas sobre el personal mal registrado o no registrado, bueno, ahora nos explica en el propio artículo 40 que en este caso va a haber una sanción, y cuidado con esto. La multa se va de 3.000 pesos a 100.000 a quienes ocuparen trabajadores en relación de dependencia y
no los registraren y declararen con la formalidad exigida por las leyes respectivas. Así que cuidado con esto, porque se acuerdan que antes a veces hacíamos esa presentación con tiempo y la multa mínima, nos aplicaba la multa mínima de 300 pesos. Bueno, ahora fíjense que la multa mínima queda en 3.000. Así que cuidado con este tema. Entonces recuerden, desapareció el artículo 40 a continuación y ahora todo está en el artículo 40. Desapareció la multa para la mayoría de los casos y solamente quedó la multa para el empleo no registrado. También en relación a esto, el artículo 49 de la ley, cuando tenía exhibición y reducción de sanciones, permitía que el juez administrativo, cuando la infracción no requiera gravedad, no aplicara este sistema de multa-clausura o por lo menos aplicara solamente una de las sanciones. Esto ha desaparecido del artículo 49. Como ven ahí, el artículo 244 deroga, como habíamos dicho, el artículo 40 continuación. ¿Qué pasa con la multa por omisión de impuestos? Ustedes saben que la multa por omisión de impuestos es esa multa que tiene que ver cuando hay negligencia, impericia, imprudencia y está relacionada con la culpa. Esa multa era graduable entre el 50 y el 100% y para transacciones internacionales se elevaba de 1 a 4 veces. Bueno, esto ha sido modificado. Ahora la multa es del 100%. Bueno, se me ha explicado otra vez. La multa es del 100% para los casos de falta de presentación de declaración jurada en exactitud de la presentada, actuar como agente de retención, es decir, recuerden que el 48 es cuando retuve y no deposité, este es para cuando no retuve esta multa, y el pago de ingresos o a cuenta de anticipos en función de la no presentación de la declaración jurada. Nos dice que lo que antes era 1 a 4 veces para las transacciones internacionales, ahora queda en el 200%. Es decir, no hay más esa graduación entre el 50 y el 100%, no hay más esa graduación de 1 a 4 veces. Ahora la multa es del 100% para los casos comunes y del 200% para las transacciones internacionales. Y si llega a haber reincidencia, vamos a tener que elevar la multa al 200% si se trata del primer párrafo o al 300% si se trata de las transacciones internacionales. Se ha modificado la forma de sancionar el dolo. Antes era de 2 a 10 veces el importe del tributo evadido y había una multa para la utilización de quebrantos indebidos. El artículo 46 de defraudación fiscal mantiene su redacción, pero ha bajado la multa. O sea que ahora la multa es de 2 a 6 veces el tributo y no de 2 a 10. También se desaparece esa multa especial para la utilización de quebrantos indebidos y nace una multa para la declaración engañosa, ocultación maliciosa, cualquier artigo de engaño, cuando se aprovechare, percibiere, utilizare indebidamente reintegro, recupero, donaciones, que también pasa a otra multa más de 2 a 6 veces. Y también el que mediante registraciones o falsos comprobantes o cualquier otro artigo o engaño simulare la cancelación total o parcial de obligaciones tributarias o recursos de la Seguridad Social, va de 2 a 6 veces. Quiere decir que teníamos una multa que iba de 2 a 10 veces para la declaración fiscal común y teníamos una para la utilización de quebrantos. La multa común se reduce de 2 a 6 veces, desaparece la de los quebrantos y nacen 2 multas más que gradúan de 2 a 10 veces el impuesto. El artículo 48 también reprimía la retención indebida de fondos con 2 a 10 veces y ahora, como vemos, la baja de 2 a 6 veces. No ha tomado la modificación legal, la crítica que se le hacía a la excusación basada en la falta de existencia de retención, tan criticada por la doctrina, no ha sido modificada.
Recuerden ustedes que el artículo 49 reducía a 1/3 del mínimo legal cuando yo admitía la infracción cometida antes que me corra la vista, después si era dentro de los 15 días a 2/3. Bueno, todo este artículo 49 ha sido modificado, así que cuidado, sigue dedicándose a la reducción de sanciones el artículo 49, pero ahora son muchos más los casos que abarca. Es decir, fíjense que si yo no soy reincidente en las infracciones del 45, 46 y 46 continuación, voy a ser beneficiado con quedar exento de responsabilidad infraccional cuando yo lo haga antes que se me notifique una orden de intervención. Es decir, antes las reducciones empezaban por no haber recibido, pero de alguna manera eran por aceptar la vista previa del inspector en general. Entonces, ahora en cambio, me liberan totalmente de sanción si lo hago antes de la orden de recibir la orden de intervención. Y así van modificando de acuerdo a los distintos momentos y siguen reducciones de 1/4 al medio del mínimo legal o al mínimo legal ya dentro del proceso de determinación de oficio. Acá vamos a ver algunos temitas que ya existían en la instrucción 6 del 2007. Es decir, nosotros teníamos, si queríamos saber qué era reincidencia, qué era reiteración, nos teníamos que dirigir a la instrucción 6 del 2007. Bueno, ahora ha quedado reflejada legalmente esta diferencia entre reiteración de infracción, que es cuando yo cometo una infracción sin tener resolución firme del anterior, o si tengo resolución firme, es lo que se conoce como reincidencia. El error excusable, que también nos indicaba en la instrucción cuando había una oscuridad, novedad de la norma, podía ser beneficiado y que no se me aplique el artículo 45. Bueno, ese mismo texto del error excusable viene ahora a la ley. También existían graduaciones de sanciones, atenuantes y agravantes en la instrucción, también ahora son incorporados a la ley, es decir, lo que antes decía la instrucción 6 del 2007 para la graduación de sanciones, ahora lo dice la propia ley. Con respecto a la prescripción, se ha incorporado un nuevo caso al artículo 26, es decir, se incorporó un último párrafo porque no había gran claridad para los agentes de retención y percepción, y ahora nos dicen que la prescripción de la acción y poder del FIC con relación con el cumplimiento de las obligaciones impuestas a los agentes de retención y percepción es de 5 años contados a partir del 1 de enero siguiente al año en que ellas debían cumplirse, y también de 5 años. Hay algunos casos de suspensión de la prescripción, da algunas precisiones a la causal del artículo 65 de suspensión de prescripción e interrupción. Con respecto al sumario, hace algunas pequeñas modificaciones en el sentido que antes nos decía que el artículo 38 no llevaba sumario salvo que correspondiera, cosa que ya decía el artículo 38 de la ley. Bueno, ahora el artículo 38 da lugar desde el inicio a un sumario y se incorpora el artículo 2, un artículo a continuación del 70, donde hay una suerte de reducción de multas formales con el cumplimiento de la notificación dentro de los términos de 15 días. ¿Se acuerdan ustedes que esto existe en el artículo 38, pero no existía para el resto de las infracciones formales? Bueno, ahora lo que hace es la posibilidad de reducción de esta multa de pleno derecho cuando yo cumpla con la intimación dentro del plazo de 15 días que me puedan haber dado. Con respecto
se aclara bien ahora en el artículo 76 cuáles son las distintas situaciones en que no da lugar a la apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que antes estaban algunas medias desperdigadas. Ahora me dice claramente esta modificación del artículo 76. El artículo 77, recuerden ustedes que es el que sanciona la clausura, y antes decía y la multa, de manera que seguimos teniendo que recurrir las multas por artículo 77 y en su caso por artículo 78 en sede administrativa. Bueno, espero que les haya servido como siempre esta charla. Lamentamos los cortes que hemos tenido, pero han sido problemas técnicos